Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar con la plática, gracias por donarme 15 minutos de tu tiempo. Espero terminar antes de las 2. Bien, la ponencia que voy a dar es básicamente está relacionada con algunos de los trabajos que hemos estado efectuando en los pasados 4 años ya casi, y que hemos presentado ya un par de ponencias básicamente orientadas a lo que han sido los organismos para evaluación de la seguridad de los vehículos, conocidos como los NCAPs, aquellos organismos que hacen pruebas de choque para evaluar la seguridad de los vehículos. Este trabajo se deriva también de un proyecto interno que fue autorizado y en el cual pretendemos hacer una recopilación de toda esta reglamentación de la normativa, y lo enfoqué o lo acoté principalmente en los mercados de Europa y de Estados Unidos, que son básicamente a los que atiende la industria automotriz nacional y que, dicho sea de paso, perfectamente cumplen con esas normativas exigidas en esas regiones comerciales. Aquí es una breve descripción de lo que estaremos pretendiendo cubrir en esta presentación, una breve descripción de lo que serían los antecedentes. De manera general profundizaré un poco en un término por ahí que se maneja y que conocen mucho la gente de seguridad, que es la matriz de Haydon, o Haydon, no sé cuál sea la pronunciación adecuada, y de ahí seguiremos a lo que serían básicamente entonces las reglamentaciones propiamente de Europa, manejadas en Europa y en Estados Unidos. Una comparativa necesaria que tiene que hacerse con los protocolos que se manejan en los organismos NCAPs para evaluar la seguridad de estos vehículos de forma independiente, y una serie de comentarios más en el sentido de unas reflexiones. Bien. Dentro de los antecedentes marcaré estos dos elementos de los mercados europeos y norteamericanos. Básicamente, pues los dos surgen por ahí de mediados de la década del siglo XX, por ahí de 1950, cuando finalmente surge este involucramiento de parte de los gobiernos para poder hacer frente a la problemática de la seguridad observada en los vehículos. Tomamos en cuenta que ya para ese entonces han pasado casi 50 años desde la creación del primer vehículo de forma industrial. En el caso particular de Europa, bueno, arrancamos con lo que es en 1947, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización Económica de las Naciones Unidas para Europa, con la idea de dar un aliciente o crear las condiciones para la reconstrucción tanto económica como políticas a cierto punto de la destrozada en ese entonces Europa, ¿no? Entonces se crean, decíamos, en 1947 este organismo. En 1949 por ahí empieza a haber una incursión internacional en cuanto a la generación y el estudio de los problemas de los accidentes en los vehículos, y se da lo que se conoce como la Convención Internacional sobre la Circulación Vial, y se tratan temas referentes justo a la problemática que ya está siendo patente de los accidentes observados en las redes viales carreteras. En 1952 se crea lo que es el grupo de trabajo denominado como Grupo de Trabajo sobre la Fabricación de Vehículos, y se identifica con las iniciales WP.29, y que se mantiene durante todo ese tiempo, y de hecho, más adelante lo mencionaremos, se refrenda, se renombra este grupo de trabajo, y es el que da lugar finalmente a toda la serie de normativas obligatorias sustentadas por las Naciones Unidas, y que de hecho vemos aquí al final de esta lámina. Entre 1958 y 1998 se crean una serie de acuerdos que sustentan organismos que sustentan las reglamentaciones obligatorias soportadas por este grupo de trabajo, ¿okay? El WP29, básicamente la más importante, la del 58, donde se estipulan toda la normativa ad hoc
y que cubre a los temas diferentes de seguridad en vehículos. Por ahí la del 97 tiene que ver con la revisión de las condiciones físico-mecánicas o la inspección de los vehículos en circulación, y en 1998 se crea otra normativa que la denominan como las regulaciones, los reglamentos técnicos mundiales, donde se dan una serie de requisitos para evaluar el rendimiento y los procedimientos de ensayo de los vehículos automotores. En contraparte, en Estados Unidos nuevamente se desarrolla en este periodo a partir del 53 esa incursión por querer atacar el problema de la seguridad en los vehículos. En 1953 se crea lo que por ahí conocemos como el IHS, que es el Instituto de Seguros para la Evaluación de la Seguridad, y que es actualmente uno de los organismos principales que evalúan la seguridad en Estados Unidos, y dan esta ponderación o calificación del nivel de seguridad a partir de pruebas de choque. Otro organismo es el muy conocido y que de hecho es identificado con la administración, o en este caso la NHTSA, la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras, que es básicamente de índole gubernamental y en la cual es la que sustenta y la que se encarga de vigilar todos los aspectos ahora sí de seguridad, es la encargada de generar esas reglamentaciones que tienen que ser aplicadas de forma obligatoria por la industria automotriz. ¿Okay? Hay una serie de eventos que se dan en el Inter para la creación de este organismo, pero finalmente, en el caso de Estados Unidos, los elementos regulatorios fundamentales están establecidos a través de los estándares por la seguridad de los vehículos de motor, conocidos como los FMVSS. Y bueno, un hito también en esta cronología es que en 1978 finalmente la National Highway Traffic Safety Administration se arranca con las pruebas de choque, o la primera prueba de choque en los vehículos automotores. Decía esta matriz de Haydon que es una herramienta que utilizan, entiendo, todo en el entorno de la seguridad vial para poder identificar desde dos elementos principales en espacio-tiempo, ¿ok?, cuáles son los probables elementos involucrados en los diferentes factores asociados en este caso a las personas, al ser humano, al vehículo y al entorno, y también en función a lo que sucede previo al choque, posterior al choque durante el choque y posterior al choque. Esta es una escala de tiempos que tiene que ver con lo que sería la prevención, la protección y la asistencia una vez que el accidente ha sucedido. Básicamente nosotros nos involucramos en lo que es el factor de vehículo, ¿ok?, y en las fases de prechoque y en el choque. ¿A qué me refiero con esto? En las fases de prechoque, que es los momentos donde se pretende que mediante algunas acciones presentes en el vehículo evitar el accidente y en todo caso mitigar sus efectos. Es aquí donde surgen los elementos de seguridad denominada seguridad activa o primaria, y es aquella tecnología que nos permite en un momento dado evitar, decíamos, el accidente. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? El trillado y ya ampliamente utilizado sistema, por ejemplo, el sistema de control de estabilidad de los vehículos, o el famoso sistema de frenos antibloqueo. Hay otros elementos, otras tecnologías que están siendo desarrolladas actualmente, como son aquellos sistemas de advertencia de salida de carril, de cambio de carril involuntario, los sistemas de detección del punto ciego. Todos estos son elementos o sistemas de seguridad que están ahí presentes en el vehículo de forma activa y que su intención es evitar en todo momento el accidente. Por otro lado, tenemos lo que es en cuanto al momento o la etapa de la fase de tiempo, la seguridad pasiva o secundaria. Y son todos aquellos sistemas de seguridad presentes en el vehículo, ya los habíamos mencionado, si no mal recuerdo, en alguna de las presentaciones, en las que una vez que ocurre el accidente, la idea es reducir los daños causados, en este caso puede ser a los ocupantes, pero también puede ser al asunto de los peatones, o en este caso identificados como usuarios vulnerables de la infraestructura carretera. Así pues, tenemos en estos sistemas de seguridad pasiva o secundaria el cinturón de seguridad, las bolsas de aire,
los sistemas de retención infantil mismos, pero otro elemento fundamental es también el comportamiento de la estructura del vehículo o el habitáculo, el espacio de supervivencia, que lo que pretende es que se mantenga su integridad de forma que nos pueda proteger y no genere un efecto de lata de sardina y se deforme y comprima a los ocupantes, ¿no? Entonces, un elemento importantísimo en este elemento, diría yo, de seguridad pasiva es justamente preservar la estructura del vehículo ante el choque. Aquí es un esquema general de lo que es las regulaciones manejadas de forma independiente para Europa, para Estados Unidos, identificados como es la autocertificación, el esquema manejado principalmente por los Estados Unidos, y el esquema de certificación o aprobación por tipo manejado por en este caso por el mercado europeo. ¿Qué es lo que hace el mercado americano? Finalmente confía en que el fabricante declara que su vehículo cumple con todas las reglamentaciones establecidas por la normativa norteamericana y simplemente el gobierno confía en eso. Claro que también está encargado de testear o de probar esos vehículos a costo propio del gobierno y verificar que efectivamente se está cumpliendo con ello. Por otro lado, en el caso de Europa, el fabricante, al pretender introducir un vehículo, lo que tiene que hacer es primero dar todos los elementos necesarios para el gobierno y decir, ya probé este vehículo, aquí están los resultados en estos laboratorios certificados y reconocidos, y lo que hace en este caso la entidad que evalúa el gobierno es autorizarlo si es que pasa y coteja que pasaron estas pruebas y luego entonces se permite la comercialización del vehículo. En el primer caso, el vehículo puede estar circulando ya en carreteras y estar fallando o ser proclive a alguna falla, pero finalmente no se evaluaría hasta que no se producen estos elementos de accidentes y los famosos recalls, en el caso de los Estados Unidos, por algunas fallas identificadas ya sea por el gobierno, reportadas por los usuarios o reconocidas por los propios fabricantes, ¿no? Pero ya el vehículo estuvo circulando por un tiempo en el mercado. En Europa no. En tanto no se pruebe, se evalúe y se autorice, no puede ser comercializado. Esta es una estructura general de lo que es la normativa vigilada por los Estados Unidos, todo el sustento tanto administrativo como técnico, iniciado principalmente con lo que son los códigos de reglamentación federal, o los CFRs, en toda esa estructura norteamericana, y de ahí va bajando finalmente hasta llegar a lo que son propiamente las normativas o las reglamentaciones obligatorias que deben vigilar los fabricantes de los vehículos. Todo esto soportado directamente por la agencia, por la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras, a través de lo que decíamos son los estándares de seguridad en los vehículos de motor, los estándares federales. En ese sentido, particularmente en Estados Unidos se cuentan con 67 estándares o normas de observancia obligatoria, en tanto que en Europa las reglamentaciones son dictadas directamente, no por, decíamos aquí, se había creado este organismo económico de las Naciones Unidas para Europa, ¿ok?, que establece unas reglamentaciones vigiladas por este organismo, pero al mismo tiempo en Europa, a través de la creación alrededor del 57 de lo que fue la Comunidad Económica Europea, donde establece sus propias directivas, sus propias reglamentaciones, muchas de ellas sustentadas en los propios reglamentos derivados de las Naciones Unidas, pero catalogados o identificados con la propia nomenclatura de la Comunidad Económica Europea, que posteriormente fue la Comunidad Económica y actualmente se conoce como la Unión Europea. Todos ellos manejan sus propias, decíamos, reglamentos y directivas y que están sustentadas en eso, en vigilar, en mantener esos niveles de seguridad de los vehículos. Este es un esquema de la normativa establecida por las Naciones Unidas, ¿ok? Y que repito, son muchas de estas, diría, la mayoría de estas normas ya son adoptadas directamente por la Unión Europea para obligar su cumplimiento en los vehículos que se comercializan en esta región. En ese sentido, la estructura general de la reglamentación aplicada para Europa a partir de las Naciones Unidas, vemos cómo están identificados o catalogados por secciones, lo que es atacar el tema de la seguridad activa o el desarrollo de las normativas
asociadas a la seguridad activa, la seguridad pasiva, elementos también que tienen que ver con la protección ambiental, emisiones contaminantes y demás, y bueno, otros elementos adicionales de seguridad en general. En términos general decíamos que de los 3 acuerdos que se manejaban del 58, del 97 y del 98, el grueso, que es el del 58, sustenta un total de 147 reglamentos, hay 54 se identifican como partes contratantes o países involucrados en el cumplimiento de estas normativas o que se han comprometido a vigilar esta normativa, en tanto que la relacionada con las condiciones de inspección físico-mecánicas, decíamos, son básicamente sustentadas en 2 reglas principales, sustentadas o comprometidas por 13 partes contratantes, y finalmente las del 98, que son otra serie de reglamentos técnicos mundiales, en la cual actualmente hay desarrolladas 20 regulaciones. Aquí resumo un poco lo que serían estas diferentes normativas que tienen que ver con cada uno de los elementos principales de un vehículo. Desde elementos básicos como serían los componentes y sistemas del vehículo, parabrisas, toldo, llantas, salpicaderas, etcétera, hasta ya elementos que tienen que ver más con la protección a los ocupantes del vehículo y a ocupantes, en este caso, perdón, a los peatones o usuarios vulnerables. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver toda una serie de normativas y regulaciones asociadas a la protección del ocupante ante choque frontal, choque posterior, choque lateral, en el caso de vuelco, y también en el caso de protección a peatones cuando viene el asunto del atropellamiento. Esto no es más que una simple muestra de las 67 regulaciones sustentadas en los Estados Unidos, simplemente es una descripción que, como decíamos, pueden ser desde elementos propios de cómo cerrar el cofre, cómo proteger la protección antirrobo, sistemas de frenos. Esto es para todos los vehículos, tanto vehículos de 4 ruedas, de 2 ruedas, de 3 ruedas, vehículos ligeros, vehículos pesados, ¿ok? Un ejemplo para el caso de las directivas o reglamentos sustentados a través de la estructura europea, ¿ok? Este es un ejemplo, son cientos o incluso miles de reglamentaciones desarrolladas ya desde sus orígenes en Europa, y este es simplemente un extracto. Se ha dado la migración o la aceptación, el reconocimiento y adopción más bien de las reglamentaciones desarrolladas por las Naciones Unidas y que están siendo utilizadas ya a través de este esquema de las directivas europeas. Estas son un ejemplo ya en el caso de las reglamentaciones sustentadas en el acuerdo del 58, que decíamos son 140 y tantas reglamentaciones asociadas con la seguridad. Y ese es el otro acuerdo que decíamos de las condiciones físico-mecánicas, tienen que ver con los elementos de el comportamiento del vehículo, pero ya en circulación, y los aspectos de protección al ambiente, emisiones contaminantes y demás. Estas son las otras regulaciones que están siendo aplicadas actualmente y que incluso están siendo ya incorporando elementos de vanguardia, como sería estos elementos de protección, como sería, por ejemplo, el sistema de control de estabilidad, ¿ok? Sistemas de choque lateral contra poste, donde es más exigente la normativa en cuanto a la integridad que debe vigilar o que debe de observar el vehículo. ¿Qué hay con los protocolos NCAPs? Finalmente es aquí donde vamos a hacer esa comparativa entre esa reglamentación obligatoria que decíamos están obligados los fabricantes a cumplir y los protocolos de prueba que desarrolla de forma independiente estos organismos NCAPs que ya hemos hablado en un par de ocasiones. Este es un recordatorio simplemente de lo que son las siglas NCAPs, que es el programa de evaluación de autos nuevos, su surgimiento cronológico de cada uno de estos organismos ya actuales en el mundo y su ubicación geográfica. Básicamente estamos cubriendo el total de las regiones comerciales que hay en en el mundo, y que todo va en aras de contar con vehículos más seguros y mitigar el asunto de las lesiones. Los protocolos de NCAP se sustentan básicamente en 3 elementos rectores. El primero es obviamente la protección, en este caso tanto a los ocupantes, puedan ser adultos, niños, infantes, ¿ok?
ante los impactos, decíamos, frontal, lateral, posterior, vuelco, etcétera. La protección a los usuarios vulnerables, obviamente se incluyen lo que son los peatones, también tanto adulto como niño, ¿ok? Y un tercer elemento es la valoración de los sistemas adicionales de seguridad, que gracias a la tecnología, el desarrollo electrónico ya se están siendo incorporados en vehículos y que están atacando básicamente el rubro que comentábamos hace unos momentos de la seguridad activa o primaria del vehículo. Y está aunado también, por supuesto, con los sistemas de retención y retención infantil, que finalmente los infantes también son los elementos, uno de los individuos más vulnerables finalmente al transitar, al viajar como ocupantes en un vehículo, ¿no? Esta es una matriz simplemente de qué es lo que qué pruebas se desarrollan en los diferentes organismos de NCAP. Estamos aquí mostrando en términos de lo que sería el choque frontal. Hay diferentes categorías de choque frontal, puede ser choque frontal completo, choque frontal con empalme, puede ser barrera rígida, barrera deformable, incluso hay un impacto frontal de una zona del 25% de empalme, lo cual yo creo que es una de las pruebas también más exigentes y que se desarrollan principalmente en los Estados Unidos. Aquí de hecho vemos, por ejemplo, este impacto al que me refiero, el único que lo desarrolla es el Instituto de Seguros de la Seguridad, Instituto de Seguros para la Seguridad en Carreteras, es el único organismo, y recientemente un organismo de una índole similar que recientemente surgió en China. Y así tenemos lo que sería el resto de los elementos de protección, a ocupantes, a peatones, seguridad para niños, una evaluación concreta de lo que es el efecto por choque posterior y lo que da ese efecto de latigazo o el whiplash que le llaman, donde finalmente vienen lesiones en las vértebras ante esos impactos posteriores. Y la evaluación de la seguridad adicional, que básicamente, en este caso casi la mayoría lo cubre, al igual que el choque frontal con empalme del 40%, casi la totalidad de los organismos NCAP llevan a cabo esas pruebas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un organismo y otro? Esta tabla nos pretende resumir lo que sería esas comparativa entre la regulación obligatoria sustentada en cada uno de esos países y los protocolos de prueba desarrollados en este caso por los NCAPs. En concreto, este es el caso para Europa, evaluando los aspectos de choque frontal completo, es decir, con el 100% de empalme, el choque frontal parcial con 40% de empalme contra barrera deformable, el choque lateral contra barrera deformable móvil, choque lateral rígido y a primera inspección diríamos que son pruebas similares, ¿no? Pero si analizamos a detalle, las pruebas NCAPs son más exigentes que las propias reglamentaciones obligatorias. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, en el caso del choque frontal parcial del 40% que desarrolla la mayoría de los organismos NCAP, la reglamentación europea establece, por ejemplo, que deban colocarse 2 maniquíes para evaluar el daño a los ocupantes, que la prueba deba de ser desarrollada a 56 km/h contra una barrera deformable. Estas barreras sí son similares, pero sí observamos NCAPs los realiza a 64 km/h. Por supuesto, hay una mayor cantidad de energía involucrada y una mayor exigencia que habrá en el vehículo, además de que están siendo colocados 4 dummies para evaluar el efecto o el daño a los ocupantes y con ello tener una mayor gama de este comportamiento de la estructura del vehículo. Básicamente puede ser en términos de una mayor velocidad o, por ejemplo, en el caso del choque lateral de una barrera deformable, aunque son pruebas realizadas a la misma velocidad, las masas involucradas por este elemento son mayores. En el caso de los NCAPs hablamos de una masa total combinada de 1.300 kilogramos contra una masa de 950 kilogramos realizadas o más bien obligadas por la normativa europea. De hecho, actualmente están siendo ya revisados las propias normativas de los NCAPs, o más bien los protocolos desarrollados por NCAPs, están siendo más exigentes y con ello
están poniendo un mayor reto a la industria automotriz para poder calificar de una mejor manera los vehículos. Esta calificación, a final de cuentas, la podemos ver reflejada en esos términos de estrellas, de 1 a 5 estrellas, que dan una idea general al usuario de cuál vehículo puede ser más seguro que otro. Aquí la comparación son con vehículos similares, ¿ok? Vehículos de la misma gama que puedan ser comparables mediante los protocolos desarrollados. Estos protocolos actualmente están siendo revisados, están siendo más exigentes, desarrollándose ya sea a mayores velocidad o incorporando otros elementos adicionales a evaluar. Esta parte de Europa también hablamos en cuanto a los elementos de protección a peatones, la seguridad a niños, el efecto latigazo. Vemos que sí existe normativa que cubre esos rubros. También existe la contraparte en cuanto a los protocolos NCAPs. En el caso del efecto latigazo, por ejemplo, no existe una normativa europea donde lo exija. Sin embargo, los resultados evaluados a través de los protocolos NCAPs sí te entrega. Esa calificación involucra ese tipo de pruebas, ¿ok? Por el efecto latigazo. De manera análoga tendríamos el caso para Estados Unidos, donde yo creo que es uno de los únicos países o regiones comerciales que cuentan con 2 organismos NCAPs, en este caso el sustentado propiamente por la Administración Nacional de Tránsito en Carreteras, la NHTSA, y el Instituto de Seguros. Son los protocolos NCAPs y la normativa obligatoria. Esta normativa de carácter obligatoria es vigilada también por este mismo organismo, ¿ok? Desarrollaría esas pruebas, o más bien verifica que lo que está declarando el fabricante que comercializa el vehículo en Estados Unidos cumple con esa normativa a través de la reglamentación establecida en su propio estándar. ¿Ok? Bien. Esa es la otra parte en cuanto a complementar las diferentes pruebas de seguridad adicional, efecto latigazo, protección a peatones, protección a niños, etcétera. Y finalmente tendríamos esta comparativa mucho más exigente, por ejemplo, en el caso de evaluar la seguridad adicional. En el caso de Estados Unidos existe la norma número 126 que tiene que ver con la evaluación del sistema de control de estabilidad, en tanto que los NCAPs no solo evalúan este sistema, sino también evalúan sistemas más evolucionados, como puede ser el sistema de frenado autónomo automático, el sistema que previene la colisión o el atropellamiento contra peatones, contra ciclistas, los sistemas de de alertamiento contra abandono de carril y otros elementos de reciente desarrollo tecnológico. Bien, concluyo esto con, más que verter unas conclusiones, son una serie de comentarios, unas reflexiones. Lo que ha llevado finalmente, son 120 años o más de 120 años de la existencia del automóvil, ¿no? Les llevó casi 50 años, y no quiero decir con esto que sea un asunto de que nos alivie y que digamos que en México apenas estamos desarrollando la reglamentación, pero fue un camino muy tortuoso para la propia sociedad norteamericana el que el gobierno norteamericano se haya comprometido y haya asumido su responsabilidad para establecer esta reglamentación. Les llevó cerca de 50 años en el caso de Europa y 70 años para Estados Unidos el poder contar con normas que vigilaran o que persiguieran la seguridad de los ocupantes, de los peatones. Demasiado tiempo, diríamos, ¿no? Todo esto gracias a ¿qué? A que finalmente se fue creando una masa crítica de diferentes actores como fueron el propio consumidor, las industrias de seguros, estuvieron también involucrados elementos académicos, investigadores que mediante estudios y sustentos técnicos demostraban que los vehículos no eran seguros. Anteriormente los fabricantes y el propio comprador a inicios de mediados, decíamos, de la década del siglo XX, se aceptaba que el sufrir un accidente era atribuido directamente al conductor y era su culpa. La industria automotriz decía, bueno, yo no tengo por qué diseñar vehículos que se van a ver involucrados en accidentes. Yo diseño para las condiciones normales de manejo. Y los consumidores lo aceptaban como tal. Aceptaban su responsabilidad y decían, bueno, es el costo de contar con un vehículo. Cambiar
esa mentalidad llevó, decíamos, 50, 70 años, para entonces involucrar a través de la presión gubernamental a la propia industria automotriz y que asumiera su responsabilidad, ahora sí, de diseñar vehículos que ante el evento de una falla, y que es natural, la falibilidad del ser humano, hiciera frente a esta energía presente y entonces poder proteger a los ocupantes. Bastante tiempo, decía hace un momento, que llevó. Gracias a los SOINCAPs, de alguna forma, el realizar estas pruebas de forma independiente ha sido una presión indirecta a la industria automotriz. ¿Okay? Eso lo podemos ver incluso actualmente en la región comercial de América Latina y el Caribe, donde aún con las deficiencias y con la falta de reglamentación obligatoria que vigile o que obligue la protección de los ocupantes ante choques, en concreto choques frontales y laterales, aún ante esa debilidad, las pruebas que he estado realizando, en concreto Latin NCAP, y que ha publicado resultados, en años recientes, de hecho el día de ayer ya se publicaron unos nuevos resultados, o antier, un nuevo set de la cuarta fase 2019, son vehículos que ya están siendo calificados con 3, 4 estrellas, cuando a sus inicios en el 2010, muchos de ellos fueron 0 estrellas, con el protocolo manejado en aquel entonces. También el protocolo ha ido evolucionando, se ha hecho más exigente. La industria automotriz, varias armadoras están funcionando o están encontrando esta filosofía y se están alineando y están, aun cuando no se les exige el gobierno, ellos están procurando producir estos vehículos más seguros. Entonces yo creo que finalmente el NCAP han sido un elemento fundamental en este juego. Es incluso sugerido en la propia estrategia, voy antes, en el propio Plan Mundial para el Diseño de la Acción de la Seguridad Vial, que ya está por concluir el año que entra. Ahí mismo se sustentaba y se recomendaba la existencia de estos organismos en las diferentes regiones comerciales. Así también se sugería que se incorporaran las reglamentaciones desarrolladas, decíamos, por ese grupo de trabajo. Esas normativas internacionales ya vigiladas, ya observadas, ya maduradas, ya aprobadas, y simplemente adoptarlas. Eso incluso se sugiere también en la propia Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que trató de alinearse con el Plan Mundial y que, decíamos, o les comento, está por concluir el año que entra, y que lamentablemente no se cumplirán las metas, que era reducir la tendencia al 50% de las víctimas mortales derivadas por accidentes de tránsito. Pero bueno, algo se está haciendo. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, a lo mejor como sociedad informada, poder ser parte de esa masa crítica que mencionábamos, funcionó en los Estados Unidos y en otras regiones, para poder ser copartícipes en la exigencia de esta seguridad. Bueno, por mi parte es todo.